Entonces, le quiero dar primero las gracias porque hoy día sé que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y es un recurso que lamentablemente no es renovable, así que estén aquí ya estoy muy agradecida por eso y ojalá que sea provechoso los minutos que pasemos acá. El tema que nos convoca, si apretaron bien su dedito y se inscribieron bien, es desatando la agilidad, el papel crucial de la seguridad psicológica. Esta fue una charla que di en el Ágiles Latam. Y el compromiso de los speakers es que podamos compartir para aquellos que no pudieron ir presencialmente a Perú o para aquellos que estábamos entre tantas, de repente 15 charlas que había que decidir, no pudieron estar. La idea es poder hacerlo completo. En el Ángeles yo tuve un formato taller que fue de 90 minutos, hicimos algo más interactivo. Aquí, dado las condiciones virtuales, vamos a hacerlo más bien un poquito menos interactivo, pero sí les quiero pasar las herramientas y el contenido va a ser el mismo y la reflexión que les quiero invitar también. Entonces, vamos con lo nuestro y me gusta partir, como siempre, desde el marco, desde donde uno parte, ¿ya? Y este es mi marco, y esto no quiere decir que sea la verdad, sino que es mi verdad. Y desde ahí cada uno habla de acuerdo a las experiencias que ha tenido, a todo el bagaje, a toda la mochila que uno va acumulando. Mi nombre es Paola Canesa Derú, de formación soy psicóloga, tengo 42 años, soy mamá de 3 hijos, soy esposa, vivo en Concepción, que es una ciudad que está a 500 kilómetros del sur de Chile. La primera parte, bueno, en realidad casi toda la parte de mi vida ha sido laboralmente trabajar en áreas de recursos humanos dentro de las organizaciones. Hace 2 años y medio, y contando ya para los 3, estoy desde la consultoría, desde la facilitación ágil. Eh, Soy HR influencer, que también me gusta mucho, porque creo que mi propósito, que tiene que ver con cómo generamos espacios que permitan desatar la grandeza de las personas, que hayan personas que resuenen con eso, me parece fantástico porque así podemos impulsar espacios laborales más sanos, inclusivos y diversos. Y ahí quiero contar un poquitito, bueno, tengo ahora mi empresa que se llama Menos Recursos Más Humanos, tengo un podcast que ya está en su segunda temporada, donde también comento esto mismo, entrevistamos a personas del mundo ágil, del mundo de los recursos humanos, líderes en general, y un poco vamos preguntando y voy tratando de que nos empiecen a compartir su experiencia en cómo generar espacios laborales más humanos. Mi propósito, ya les comentaba, tiene que ver con esta rehumanización, pero ese no siempre fue mi propósito, ¿ya? Y aquí quiero irme hasta hacia el otro lado, y esta era yo hace unos 6 años atrás. Ahí, la de ahí. Dejé a todos los otros, por supuesto, no voy a andar publicando fotos que no son mías, pero bueno, tenía el pelo largo, más flaca, menos arrugas, menos canas y todo, pero no va a eso, sino que yo trabajaba en un corporativo. Trabajé mucho tiempo en un corporativo y en algún minuto, yo siendo una persona altamente sensible, ahora de vuelta uno se da cuenta como de las crisis, pero quiero contar un poquitito de esto porque cómo llego al tema de la seguridad psicológica. Persona altamente sensible, ¿qué quiere decir eso? Que me abrumo con facilidad, que en general las cosas me afectan mucho y otras cositas más, pero eso es lo principal. Y en el mundo, sobre todo, ¿y por qué pongo esta foto? Porque esta era el equipo ejecutivo, era gran parte del equipo ejecutivo, la mitad, y eran todos hombres, ¿ya? Yo aspiraba a estar dentro del equipo ejecutivo, en ese minuto no lo estaba, y aspiraba a estar en este equipo ejecutivo y un equipo ejecutivo que era muy masculinizado. Entonces yo entrando en esta organización, todo mi tema de alta sensibilidad, me fui masculinizando también. Y eso implicó que muchas veces las decisiones que yo tomaba o lo que decía, lo que hacía, tenían que ver con esa guardarse las emociones, guardar todo lo que es la intuición, guardar todo lo que es mi esencia. ¿Para qué? Para poder ser mucho más dura, súper orientada a los resultados, que no me importaban las personas. Entonces, esto me di cuenta mucho después, digamos, con terapia, después de salir de esa organización. O sea, no fue algo que en ese minuto se viera, sino que al tiempo un poco después de una crisis que yo tuve. Yo siempre digo que esa crisis me salvó un poco la vida porque fue entre que cumplí 40 años, fui mamá por segunda, tercera vez, tenemos una familia ensamblada, biológicamente era mi segunda vez, y la pandemia me hizo empezar a reflexionar. Chuta, estoy en el área de recursos humanos, pero de verdad, ¿para quién estoy trabajando? Tenía muchos conflictos valóricos en ese minuto con mi jefatura, de qué era lo correcto, lo incorrecto, de cómo cuidábamos o no a las personas, de si nosotros estamos trabajando para cumplir un presupuesto de headcount y payroll, o estamos trabajando justamente para que las personas den lo mejor de sí, y por supuesto eso tenga un impacto en las organizaciones. Entonces, les quiero contar toda esta reflexión porque en algún minuto cuando yo salgo,
eh, miro para atrás y digo, wow, estaba en un ambiente súper tóxico, ¿ya? Y cuando tú estás muchas veces metido en un ambiente tóxico, no te das cuenta. Es como la ranita, como la lógica de la ranita que cuando la pones en agua fría y empieza a hervir, 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 no se da cuenta, ¿sí? Entonces, ¿por qué tomo la seguridad psicológica? Particularmente porque empiezo a reflexionar esto, oye, ¿cómo aporto más valor? Sentía que, no, que podía hacer otras cosas y dar otras cosas y conozco el marco de la agilidad. Para mí hoy día es como una filosofía, la agilidad, y en eso conecto con la seguridad psicológica. En algún momento, estando en una formación, nos hacen un test de seguridad psicológica y yo me di cuenta que estaba aquí hasta la tusa, digamos, de pasándolo mal, no pudiendo desplegar mi potencial, estando todo el rato perseguida de que si alguien me iba a dañar, no podía decir en voz alta lo que sentía, al final no podía ser yo, ¿ya? Entonces, ¿por qué le cuento toda esta historia? Justamente para ver, una, que a veces cuando uno está en ambiente tóxico, en ambientes con bajo nivel de seguridad psicológica, a veces no nos damos cuenta, ¿ya? Y eso nos daña, ¿ya? Y por otro lado, para decir también que yo les voy a hablar desde ese marco, porque esa es mi verdad, pero la verdad de ustedes puede ser, ¿sí? Ok, quiero saludar a quienes se vienen incorporando. Caro, la Caro ya se sabe esta charla de memoria, la Caro la voy a poner para que la próxima vez de ella la charla. Pobre, yo creo que la tengo hasta aquí. Muchas gracias por esta. Okay. Entonces, quiero un poquitito contarles cuáles son algunos de los síntomas de los equipos psicológicamente inseguros y después vamos a ir entrando en la definición, en un poquito la historia y también yéndonos a lo que muchas veces nos interesa, que es dime cómo hacer para justamente crear ambientes psicológicamente seguros o aumentar la seguridad psicológica del equipo. Los errores son, se esconden, ¿sí? Los errores son algo que no podemos hablar, hay que maquillarlos, ocultarlos, negarlos. No se acepta el pensamiento diverso, muchas veces se quiere que este equipo piense siempre igual, que estemos siempre de acuerdo, y si hay alguien que empieza a disentir o a pensar distinto, es como, no, tenemos que ir todos para el mismo lado y pensar siempre lo mismo. Es difícil pedir ayuda, es un entorno muchas veces que puede ser hostil, donde hay más bien competencia que colaboración. Las habilidades y talentos son subutilizados, es decir, yo tengo la sensación de que podría estar dando mucho más o explorando, o sea, explotando mucho más mi potencial, pero hay algo que me lo impide. Existe la percepción de que alguien me podría perjudicar. No sé, si yo me voy de vacaciones, a lo mejor un colega va a tomar mi trabajo y lo va a hacer mejor, o va a detectar errores y se lo va a comentar a mi jefe, o mi jefatura puede hablar mal de mí, o algún compañero después de que salgamos a una reunión puede hacer un comentario en mi espalda, o sea, hasta la sensación de que no estoy seguro y de que alguien podría dañarme. Es complejo plantear problemas y situaciones difíciles y además no es seguro experimentar ni correr riesgos. Estas son como las 7 claves que después les voy a decir que también sirven para medir la seguridad psicológica y que Amy Edmondson, que es quien más ha podido estudiar este tema, investigarlo científicamente, la utiliza como un instrumento para poder medir la seguridad psicológica. Pero yo adiciono algunos que son más del área de aquellos equipos que estén trabajando con agilidad, que es, por ejemplo, un síntoma podría ser que sus retrospectivas son vacías, son breves, como que hablamos siempre lo mismo, hay conflictos, hay temas que están, uno sabe que están ahí, está el elefante, ¿no es cierto?, en la habitación, pero no nos atrevemos a hablar de eso. Y también, por supuesto, que el equipo no logra cumplir con el valor que se había comprometido en un periodo determinado. Entonces, no quiere decir que porque haya uno de esto, quiere decir que mi equipo tenga bajo nivel de seguridad psicológica, sino que esto es un conjunto de un sistema complejo que es la creencia de que es un equipo seguro o no. Ya, ¿por qué les decía yo que yo me enamoré de la agilidad y por supuesto cómo traigo la seguridad psicológica y cómo lo conecto? Porque el valor que para mí es el más importante de la agilidad, ¿no es cierto?, nos habla de que las personas y su interacción están por sobre los procesos y herramientas. ¿Qué nos ocurre? Sobre todo muchas veces en los contextos ágiles que queremos que la herramienta, ¿no es cierto?, que el marco, que si es, cómo lo escalamos, qué sé yo, y muchas veces nos preocupamos más de eso que precisamente de las interacciones entre las personas, de cuánto se están sintiendo cómodas para una transformación ágil, cuánto se están sintiendo cómodos para colaborar, para entregar, para reflexionar. Entonces creo que esto a la base está como el habilitador eh, justamente para las transformaciones ágiles. Estoy muy convencida de que muchas fallan, y no solamente las transformaciones ágiles, sino que las transformaciones digitales, un cambio cultural, un cambio, una fusión entre empresas, muchas veces fallan porque no tenemos lo que a mí me gusta llamarle como el colchón emocional de la seguridad psicológica.
Y aquí hay el único como artículo que esté publicado que al menos yo conozco, lo sacó Timothy Clark, que es una de las personas que después les voy a pasar a algunos autores que a mí me gusta sugerir. Él es una persona que ha estudiado bastante el tema, tiene un libro y tiene muchísimo material, certificaciones y qué sé yo, y él escribió el año pasado que la agilidad no funciona sin seguridad psicológica. Ahí está el QR para que puedan descargar el artículo, y de todas maneras yo al final les voy a pasar todos los links justamente para que puedan dar vuelta a ver de qué se trata este artículo que él pone, que es el primer documento que yo veo que mezcla las dos cosas, agilidad y seguridad psicológica explícitamente. Lo otro uno lo puede sacar a través como de la deducción, pero aquel que habla explícitamente es él. Algunos beneficios, me gusta partir por esto porque a veces uno dice, ya, esto está bonito, pero no tengo tiempo para eso y qué sé yo. Y aquí hay que entender que generalmente los estudios que miden el impacto no son causales. No es que sí o sí, si yo implemento, tengo un equipo psicológicamente más seguro, voy a tener el 100% de posibilidades que esto incremente, porque es un sistema muy complejo, sería muy simplificar muchísimo un fenómeno como decir que es una relación lineal. Pero lo que se ha visto, y aquí la fuente es el libro de Amy Edmondson de Fearless Organization, que se reduce hasta un 40% los incidentes de seguridad. Hay una disminución de la rotación de los empleados en un 27% y los equipos son hasta un 20% más productivos. Esto se ha hecho a través de investigaciones, como ya les decía, que se va haciendo un seguimiento a los equipos y se va evaluando su nivel de seguridad psicológica y eso se va correlacionando con ciertos parámetros. Aquí aparecen otros beneficios, ahí también abajo están las fuentes, predice un 76% más del compromiso, 74% menos de estrés, 29% más de satisfacción con la vida, que los trabajadores tienen un 57% más de probabilidad de colaborar y trabajar de manera conjunta, la preparación de habilidades un 26% mayor porque las personas aprenden de una forma más rápida y predicen un 67% la mayor probabilidad de que los trabajadores apliquen una habilidad recién aprendida. Entonces, no solamente tiene que ver con algo de mejorar el clima laboral, por así decirlo, o las relaciones, o que lo pasemos bien en el trabajo y que estemos más contentos, sino que también tiene impacto directamente en el negocio, a través del aprendizaje, a través de la innovación, a través de que las personas se sientan mejor, se enfermen menos, tengan menos rotación, etc. Ahora, un poquito de historia para quienes no conocen. Ella es Amy Edmondson, es quien más ha estudiado el fenómeno de la seguridad psicológica de manera científica. Ustedes ponen Amy Edmondson y les van a salir miles y miles de papers porque ella lleva más de 20 años, casi 30 creo que son, estudiando en distintas, el impacto en la innovación, el impacto en la creatividad, el impacto en el desempeño, el impacto en el aprendizaje. Entonces, eso ha sido su foco. Ella no acuñó el tema. Este concepto venía más o menos en el 1960, ya se venían hablando algunas investigaciones. Ella lo que hace es como rescatarlo y darle y sacarle a la luz, crea un libro que se llama The Fearless Organization, de hecho acaba de sacar otro libro que tiene que ver con los errores, y ella se da cuenta de este concepto porque está investigando el desempeño en equipos clínicos, en equipos que trabajaban con salud, y se da cuenta que quería ver, oye, ¿qué hace la diferencia entre un equipo de alto y bajo desempeño? Y comienza a darse cuenta que los equipos de alto desempeño tenían muchos errores, cometían una y otra vez errores y los reportaban, y el equipo de bajo desempeño reportaba menos cantidad de errores. Y nuestra lógica nos dice, esto debería ser al revés. Siempre hemos entendido que a mayor desempeño, menos errores, a menor desempeño, más errores. Cuando continúan investigando, lo que se dan cuenta es que los equipos de bajo desempeño, al tener mucho miedo al reportar estos errores, los ocultaban. Es decir, no era que tenían menos errores, sino que reportaban menos errores, es decir, los ocultaban, justamente por temor a represalias, a castigos, a que me quitaran el empleo, etc. Y ahí dice, aquí hay hay una suerte de normas entre el equipo y retoma o resucita este concepto que ya venía más o menos del año 60 de la seguridad psicológica. Y ello lo entiende como la creencia compartida de un equipo, y aquí es importante entender el equipo. Muchas veces a mí me llaman para hacer intervenciones como a nivel corporativo, ¿no es cierto?, a nivel organizacional, y nosotros podríamos decir que hay tres niveles, ¿cierto? Está en el nivel individual de cada persona, con lo que trae, con cómo se enfrenta hacia la vida, con su personalidad, con sus rasgos.
está el equipo, ¿no es cierto? Y está a nivel organizacional, que podríamos hablar de la cultura que está imperando dentro de una organización. Entonces aquí lo importante es que cuando hablamos de seguridad psicológica, generalmente estamos hablando que es la creencia compartida del equipo, ¿sí? Puede que yo, por supuesto, me influencie de otros equipos y de lo que se dice y no se dice dentro de la cultura, cómo actúa el C-Level, etcétera, pero aquí es la creencia compartida del equipo, es decir, mi ser, con el líder, por supuesto, y aquellos pares con los que yo trabajo continuamente. Entonces, ¿cuál es esta creencia compartida de que el equipo es seguro para tomar riesgos interpersonales? ¿Cuáles son esos riesgos interpersonales? Ella dice que tiene que decir decir en voz alta lo que yo pienso o lo que yo creo sin temor a represalias, a rechazos o castigos. Y esto que hablamos de riesgos interpersonales tiene que ver, como les decía en el ejemplo de la investigación que ella hizo, algo como ocultar o no ocultar los errores, el pedir ayuda, el reconocer que no sé algo, el poder enfrentarme a desafíos y proyectos que a lo mejor no soy experto o experta. Entonces, el cómo el equipo responde a eso tiene que ver con la seguridad psicológica. Entonces, les quiero dejar aquí anclado dos cosas que tienen que ver con la creencia del equipo y por lo tanto a nivel de intervenciones del equipo, y lo otro que tiene que ver con estos riesgos interpersonales y en el fondo es cuán seguro o segura me siento yo hoy día de poder decir lo que yo pienso, por supuesto desde el respeto, a mis compañeros, a mi jefatura y no sentir ese miedo que finalmente hace que yo me silencie y uno se queda rumiando, ¿no es cierto? Como no es que eso, cuando uno tiene una duda o cuando uno está en desacuerdo de algo, no es que se olvide de eso, sino que uno queda rumiando, pero por temor a las posibles consecuencias que eso puede tener, finalmente me callo. Bueno, y como yo quiero construir aquí una atmósfera de seguridad psicológica, si hay alguien que tiene una duda, lo puede poner en el chat, puede levantar su manito, no espere a que yo haga un stop, porque de repente uno tiene una duda y pasa un rato y se le olvida, así que siéntanse en completa libertad para darme feedback, si es que estoy hablando muy rápido, y también para hacer alguna pregunta si tienen la duda. Ya. Luego viene Amy Edmondson, ya les conté, luego viene el proyecto Google, el proyecto de Google, el proyecto Aristóteles, y más o menos 2010, 2000, entre el 2012 y 2013, Google se hace la misma pregunta. A ver, ¿qué hacemos para que, cuáles son los ingredientes que tiene que tener un equipo para que despliegue el máximo de su potencial y alcance óptimo desempeño en Google? Y ellos comienzan a hacer analítica, comienzan a hacer muchas análisis, están evaluando a más de 180 equipos, hacen más de 200 entrevistas, van evaluando más de 250 atributos y llegan a la misma conclusión de Amy Edmondson. ¿Sí? Es decir, hay 5 atributos que hacen que un equipo tenga alto desempeño y el primero de ellos es seguridad psicológica. Y ellos lo entienden como que los miembros del equipo se sienten seguros para tomar riesgos y ser vulnerables unos a otros. Luego viene la confiabilidad, la estructura y claridad, el significado y el impacto. Y aquí también quiero hacer un stop, porque, ojo, no quiere decir que lo único que necesite un equipo para tener un alto desempeño es la seguridad psicológica, porque el equipo también necesita que seamos confiables uno a otro, también necesita tener una estructura y claridad, también necesita tener un significado del trabajo y entender que hay un impacto de lo que hacemos, ¿ya? Entonces, si bien en esta investigación y en otras se ha visto que uno de los factores más relevantes es la seguridad psicológica, no quiere decir que sea un efecto causal, es decir, que solo requiera eso y nada más que eso. Y aquí está Timothy Clark, que él trae un planteamiento que yo diría para mí son complementarios a lo que trae Amy Edmondson, y él dice que la seguridad psicológica es la condición en que todos los seres humanos tenemos 4 necesidades básicas, y él dice que son 4 etapas. La primera es sentirnos incluidos, sentirme parte de un equipo, sentirme parte de una organización que puedo ser yo en este espacio laboral. Luego viene la seguridad para aprender, es decir, cuánto se me da permiso en este equipo para aprender, para preguntar, para experimentar, para equivocarme. Lo tercero es la seguridad de la contribución, es decir, cuánto se me permite en este equipo desplegar este potencial que yo tengo, cuánto puedo desplegar mis habilidades y conocimientos. Y lo último que es, y él dice recién ahí comienza la innovación, es la seguridad para desafiar el status quo, es decir, para desafiar lo que ya está establecido. Y todo esto, él dice, sin temor a sentirse avergonzados, marginados o castigados de alguna manera. Entonces, si nos damos cuenta,
lo que tiene que ver con esto finalmente es con el concepto de vulnerabilidad. Y aquí quiero mostrarles un video que me gusta muchísimo y que los quiero como introducir al concepto de vulnerabilidad porque muchas veces tenemos un concepto, no sé si equivocado, pero lo estamos asociando con debilidad, con fragilidad, con algo que uno no debería mostrar, uno debiera resguardarse eso lo máximo posible. Entonces quiero aquí invitarlos. Ella es Brené Brown. Después le voy a dejar también el link del video para que lo puedan compartir, por supuesto, con sus equipos y empezar a hablar de estos temas. Y ella es una de las personas que más ha estudiado la vergüenza, la vulnerabilidad, la valentía, así que vamos a revisar ese video. Denme un segundo aquí. In order for ¿Se ve y transformation se to escucha? happen, in order for there to Gracias. be success by any metric, money, stock price, market share, whatever your metric is, you can't get there without brave leaders and courageous cultures. You can teach courage. Oh, you can absolutely teach courage. 4 skill sets. Number 1 being vulnerability. I bet you that not too many years ago, if you had corporate leaders talking about their vulnerability and discussing shame in the office place, they'd have been laughed out of the office. Yeah, I mean, I think that's still the case in some places. It's just, if you're at the top of a Fortune 500 company and your success metric depends on creativity and innovation, and you've set up a culture where vulnerability is seen as weakness, don't expect great results. Don't expect the creativity. No, because, I mean, innovation by definition is idea, iteration, failure, iteration, failure, iteration. Places where they're doing the most remarkable kind of high risk, high reward, innovating, huge tolerances for vulnerability. And so if you have leaders who are either preaching a gospel of vulnerability as weakness or modeling that, just don't expect great things. You have said that vulnerability without boundaries is not vulnerability. What do you mean by that? I'm not sure I understand. When I go work with organizations, sometimes I'll hear someone say something like, how often should I cry in front of my team? And I'm like, oh my God, like, that's not what I'm saying. Vulnerability is not about, self-disclosure. Like, I know leaders who never cry, who are very vulnerable and transparent. And I know leaders who cry all the time who are just BSers. And if there's, vulnerability is great. Faux vulnerability or like fake vulnerability, because vulnerability seems to be a thing right now. That pisses people off. So you're not advocating for people to just put it all out there. No, all I'm saying about vulnerability is that when you are in uncertainty, when you feel at risk, when you feel exposed, don't tap out. Stay brave, stay uncomfortable, stay in the cringy moment, lean into the hard conversation, and keep leading. Stay brave. That's all I'm saying. I'm not saying you need to overshare. I'm not saying you need to disclose. I'm not saying you need to weep uncontrollably to show how human you are. I'm saying try to be aware of your armor. And when you feel vulnerable, try not to transform up. Try to stay human, keep leaning. Very different things. Quiero ahondar un poquitito más en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, como la entiende Brené Brown, tiene que ver con el riesgo, la incertidumbre y la exposición emocional. Y uno puede decir, ya, pero ¿qué tiene que ver eso? Si en el mundo del trabajo no hay mucho de eso. Entonces, los quiero llevar un poquitito a reflexionar sobre cómo se puede ver este riesgo, esta incertidumbre y esta exposición emocional en el mundo del trabajo. Entonces, ahí quiero que si tienen, por ejemplo, algunas ideas, algunos me puedan poner en el correo, en el chat, por ejemplo, yo tiro uno que es un acto de vulnerabilidad, que es el pedir feedback. ¿No es cierto? Porque es un riesgo, el otra persona me puede decir que sí o que no, me puede dar un feedback que a lo mejor no me va a gustar y por lo tanto me lleva hacia la incertidumbre y también una exposición emocional, porque tal como decía la Gaby, muchas veces eso tiene que ver con que somos seres humanos y los seres humanos estamos totalmente integrados con un sistema emocional.
El que yo reprima, el que yo niegue, chuta, como que me quedé pegada, no quiere decir, se me escucha, ¿no? Sí, ahí sí. No quiere decir cuando yo reprimo, ¿no es cierto? Cuando yo oculto las emociones o trato de no pescarlas, ¿verdad? Como de llevarlas a un lado y no hacerle caso, no quiere decir que no estén en mi sistema emocional. Está ahí, está esa información justamente para la acción. Entonces quiero un poco llevarlos, que me pongan por el chat o si quieren abrir micrófono también, como qué actos de vulnerabilidad, aparte de los que yo ya les comenté, o sea, el pedir feedback o el dar feedback. ¿Qué otro acto de vulnerabilidad creen que está en el mundo laboral, en el día a día de nuestro quehacer? Ahí, como les decía, en el chat o pueden abrir micrófonos. Levantar la mano cuando no estás de acuerdo, justamente, el poder ahí, ¿qué hago? ¿Levanto la mano, no levanto la mano? ¿Digo o no digo? El pedir ayuda, dice Gaby, súper. Buenísimo. ¿Qué otro acto se les ocurre que pueda haber en el mundo de las organizaciones, en el día a día? Porque muchas veces creemos que esto de la vulnerabilidad, como decía Brené Brown, solamente tiene que ver con cuánto lloro o no lloro. Pero nos damos cuenta que estas acciones de riesgo, de incertidumbre, de exposición emocional van muchísimo más allá. Jorge, Sí, buenos días. Algo muy buenos que días. he visto mucho en las empresas es cuando se comunican cambios de reestructuración o cambios de alguna herramienta nueva frente a un auditorio donde están los líderes y mucha gente, y siempre hacen preguntas, ¿no? ¿Qué opina? ¿Qué expectativas? Y vemos que frente a este cambio, que la idea del cambio es a mejor, entonces uno se siente un poco cohibido de no decir lo contrario al discurso, ¿no? Que se está lanzando frente a todos, ¿no? Justamente. Y al director, al gerente, al director país, entonces imagínate dar una opinión contraria, un feedback en ese momento, es casi imposible, por más que lo pidan, y uno dice, oye, pero levanten la mano, no sean tímidos, ¿no? Pero es no, no lo hace al final. El costo es alto. Justamente, gracias, Jorge. Y eso es algo muy típico que nos pasa, ¿no es cierto? Tal como dice él, sobre todo cuando hay personas de poder o de mayor poder del que yo tengo. Claro, uno puede decir, ya chicos, pregunten, no se preocupen, cuáles son sus inquietudes, pero si no existe esa seguridad de verdad, de que yo pueda decir que después no me van a estar mirando o me van a castigar por eso, justamente preferimos callar. Entonces también vamos a ver un poquito más adelante que uno puede generar espacios y muchas veces estructurar esa forma para que sea más seguro de que las personas realmente levanten, porque muchos de los fracasos, como estaba comentando Jorge, de estas transformaciones, de estos cambios, tiene que ver porque las personas que van a gestionar ese cambio no levantamos las inquietudes, los temores o las ideas que pueden ser contrarias. Muchas gracias, Jorge, por comentar. También Ale nos dice proponer ideas innovadoras. Justamente nos puede pasar que alguien diga, no, eso por ahora no, o eso para más adelante, y qué sé yo. Y aquí les traje otras también para que nos demos cuenta que esto es muy común en el mundo de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos pedir ayuda, admitir un error o admitir que me equivoqué, el compartir algo personal, oye, estoy embarazada, me estoy divorciando, no sé, quiero adoptar un hijo, me quiero ir a vivir a otro lugar, estoy un poco enferma, estoy un poco preocupada porque ya pasé la mitad de mi vida y no sé bien hacia dónde ir. El pedir feedback, el asumir nuevos retos o responsabilidades, sobre todo cuando a lo mejor yo no soy experto e implica que voy a tener que tener un grado importante de riesgo. El pedir feedback, el dar feedback, ya lo tengo duplicado, el solicitar recursos adicionales, el ofrecer un punto de vista alternativo, un punto de vista distinto, el señalar a otro que se equivocó, ¿no es cierto? Decir a un compañero o a una jefatura, mira, no estás operando bien, aquí hubo un error, el admitir que no sé, el clarificar expectativas, el expresar desacuerdo, el plantear una preocupación, el probar algo distinto que no es lo que estamos acostumbrados, el conectar con el equipo, interactuar con otras personas, el desafío a lo establecido, expresar tus emociones, mostrarte tal como eres, decir que no y dar una respuesta incorrecta. Entonces, si nos fijamos, todo esto están en nuestro día a día, no son acciones que vienen una vez de vez en cuando, sino que en el día a día estamos expuestos a esto. ¿Y qué es lo importante?
y que me voy a adelantar un poquitito, que cuando esa vulnerabilidad, eso, es decir, esos actos son reforzados y yo doy espacio y yo como jefatura a lo mejor agradezco que la persona, independiente que no esté de acuerdo, oye, gracias Jorge por tu opinión, mira, no estoy de acuerdo contigo, pero tal y tal, yo digo, estoy resguardando esa vulnerabilidad y estoy haciendo que el otro que vio a Jorge, que comentó eso y no pasó nada, se atreva a decirlo. Y así el otro vamos modelando. Pero lo contrario, si cuando Jorge me da una opinión y yo le digo, Jorge, eso es súper desubicado lo que dijiste, nada que ver, no aporta, o lo humillo, lo margino, lo hago sentir mal, Jorge se va a sentir mal, pero el resto también aprende que esto no es un lugar seguro. Entonces, a la medida que yo resguardo o refuerzo la seguridad psicológica y esos actos de vulnerabilidad, yo voy incrementando esta sensación o esta creencia compartida de que es seguro para tomar estos riesgos interpersonales. Por el contrario, cada vez que un miembro del equipo, que puede ser el líder o no, es decir, acá es importante que entendamos que la seguridad psicológica tiene que ver con, es responsabilidad compartida de todos los miembros del equipo, cuando algún miembro del equipo castiga eso, humilla, recrimina, rechaza, yo empiezo a aprender y el equipo empieza a aprender que ese no es un lugar seguro. Y aquí los quiero llevar, como si todavía no se convencen de la conexión de la seguridad psicológica el que tiene que ver con desatar, ¿no es cierto?, la agilidad, los quiero llevar al corazón de la agilidad, y ahí está Alistair, ¿no es cierto?, que dice que la agilidad es una actitud, no es una técnica con límites, es una actitud, no tiene límites, porque la pregunta es si puedo o no usar allá y acá, sino que más bien cómo puedo actuar de forma ágil acá, o cómo puedo ser ágil. Y aquí lo llevo al corazón de la agilidad, ¿no es cierto?, que nos lleva a la esencia, que tiene que ver con 4 verbos que nos llevan a la esencia de la agilidad, ¿no es cierto?, que es colaborar para entregar y reflexionar para mejorar. Y yo estoy convencida de que para poder actuar desde aquí, ¿no es cierto?, el tener equipos que colaboran en conjunto, que a lo mejor salen de sus egos y salen de la competencia para ver cómo te puedo aportar. ¿Para qué? Para entregar hacia un otro, que tiene que ver con el cliente, que espera recibir un valor, espera recibir un beneficio. Son actos que necesariamente requieren tener esta seguridad psicológica. Y aún más, si yo quiero que el equipo reflexione de manera individual y de manera colectiva, para poder decir desde la humildad, decir, puedo hacer mejor las cosas, podemos coordinarnos mejor y puedo colaborar mejor, sí o sí requiero ese espacio de seguridad psicológica, porque tengo la convicción de que estos son actos de vulnerabilidad. Por lo tanto, en la medida que yo logro generar ese espacio seguro para poder colaborar, para poder entregar, para poder reflexionar y mejorar, justamente voy haciendo que esta agilidad se desate, ¿sí? Entonces, un poco hacia allá quiero guiar esta reflexión de que si nos vamos a la esencia, independiente del marco que estemos trabajando, ¿no es cierto?, la técnica específica, lo que sea desde la agilidad, son lo básico, que es llevar a la esencia, y esto sin duda se va a hacer mucho más complejo cuando no tengo un ambiente donde yo puedo tener la convicción de que es un lugar seguro. Entonces, ¿qué nos pasa con esto que estoy comentando? Que cuando la vulnerabilidad se ve castigada, lo que ocurre, y que lo mencionó, no me acuerdo, sí, Ale creo, yo comienzo a callarme. Entonces digo, ¿a qué voy a opinar acá? Y Jorge también lo comentó, ¿no es cierto? O sea, si aquí yo estoy en alto riesgo, mejor me quedo callado. Tengo miles de dudas, tengo miles de puntos que a lo mejor no se han considerado, pero en verdad, como este no es un lugar seguro, mejor yo me voy a poner en modo autoprotección. Y lo que plantea Amy Edmondson es que al final nos ponemos como en una epidemia del silencio. Entonces ella dice, desarrollamos un sistema súper sofisticado. Entonces, si yo no quiero parecer ignorante, mejor no pregunto. ¿A qué voy a preguntar? Si cuando alguien pregunta lo hacen sentir ignorante, mejor me quedo calladito. Si yo no quiero parecer incompetente, porque la última vez que alguien reconoció que se equivocó y lo comentó ahí en la reunión de equipo, lo humillaron, lo hicieron sentir avergonzado, mejor me callo, digamos, y no reconozco que me equivoqué. Si yo no quiero parecer entrometido, porque cada vez que doy ideas a un equipo distinto, a un compañero le quiero dar feedback, que me dicen, oye, pero si acá tú vienes a hacer tu pega y tú no me vengas a decir cómo yo tengo que hacerlo, no me interesa que me des ideas, mejor me callo. Y si no quiero parecer negativo, porque cada vez que yo propongo algo distinto o quiero dar una opinión diferente, me tratan de que soy una persona negativa, mejor tampoco desafío el status quo. Pero acá el problema de esto es que, si bien hablamos de la armadura, ¿no es cierto?, esta armadura de la que hablaba Brené Brown, el problema es, por un lado, el equipo deja de aportar y se empieza a callar no solamente lo negativo, sino que también lo positivo. Es decir, es un equipo que seguramente va a aportar menos ideas, va a decir,
No, ¿para qué voy a decir esto si total después nadie me va a pescar o nadie lo va a considerar o a lo mejor me van a tratar de entrometido, de que soy súper negativo? Y además el equipo no aprende de los errores, que es fundamental. Yo soy una convencida de que los equipos que necesitamos que tengan un alto desempeño tienen que comenzar a aprender, son equipos que aprenden constantemente. Entonces, finalmente, este sistema hace que el equipo no alcance esta entrega de valor que hablábamos, no logre los resultados esperados y además sea un equipo que no logre aprender a través del tiempo y menos innovar o crear. Ahora, importante aclarar que hay ciertos conceptos que al ser la seguridad psicológica relativamente nuevo, a veces se tiende como a confundir. Entonces, la seguridad psicológica no es solo amabilidad, ni es únicamente amabilidad, e incluso uno puede pensar que a lo mejor hay equipos que tienen un nivel alto de seguridad psicológica y no son tan amables, porque no es su estilo. Porque muchas veces al yo tratar de ser amable, a lo mejor no te digo de verdad lo que yo pienso, porque quiero cuidar esa relación. Entonces hay un equilibrio entre la relación, pero también la tarea. Tampoco es sobreprotección. Es más, los equipos que tienen un alto nivel de seguridad psicológica tienen alto nivel de conflicto. Lo que pasa es que son muy hábiles en resolver esos conflictos y aprenden de esos conflictos. Tampoco significa permisividad y es decir cualquier cosa, yo te puedo faltar el respeto, te puedo dar un feedback que sea poco constructivo. No, tengo que resguardar justamente que esto tenga un sentido y no es hablar por hablar. Tampoco es una autoridad no merecida. Tampoco es baja orientación a los resultados y ahí en la próxima slide se lo voy a explicar ese punto en detalle. Tampoco es palabra sin acción. Y aquí, ojo, sobre todo aquellos que están liderando formalmente un equipo. Si ustedes no están convencidos de poder hacer, creo yo, como un proceso de transformación, ¿por qué es un proceso de transformación? Cuando a mí siempre me han exigido, sobre todo estamos hablando de las generaciones X, baby boomers, hombres, ¿no es cierto? Se le ha exigido que tiene que ser como el superhéroe del jefe, el que lo sabe todo, el que tiene todas las respuestas, el que resuelve todos los problemas, casi como este líder superhéroe que tiene que estar en un lugar diferenciado. Entonces, desde ahí el poder bajarse de eso y admitir al equipo que te equivocaste, admitir que necesitas ayuda, admitir que no sabes algo, es un proceso de transformación personal que hay que hacer primero. Pero ¿qué pasa hoy día? Que hay muchos líderes que dan un discurso a los equipos, sí, chicos, desde ahora en adelante, quiero que todos nos sintamos seguros justamente para decir en voz alta lo que pensamos, y quiero que todos nos sintamos seguros para reconocer el error, pero si yo no modelo esa conducta y yo siempre ando ocultando mi error y nunca reconozco como líder que me equivoqué, es súper difícil que el resto me crea. Sí, digo, tenemos que, no sé, vamos a empezar a aprender en conjunto y tenemos que atrever a decirnos que no sabemos y a pedirnos ayuda del uno al otro, pero yo nunca le pido ayuda a alguien o nunca digo esto no lo sé y siempre hago como que me la sé toda, es bien difícil que el equipo vaya a actuar distinto. Entonces, ojo aquí que las palabras sin acción muchas veces perjudican más de lo que aportan. Entonces, creo que primero hay que hacerse la pregunta si en verdad quiero atravesar ese camino, justamente porque a veces esta incongruencia entre lo que yo digo y lo que lo hago pega mucho más fuerte que mejor quedarme callado y no entrar. Otro punto que ya se lo había aclarado, pero quiero como enfatizar, no depende solo del líder, ¿ya? Si bien el kit de herramientas del líder que vamos a ver de Amy Edmondson y los principales autores hablan del rol de liderazgo que no lo podemos obviar, la responsabilidad es compartida y es del equipo, ¿ya? Entonces acá nadie me puede decir así como, no, es que yo voy a esperar que mi jefatura haga algo y mientras él no haga algo o ella no haga algo, no voy a hacer nada. Acá tiene que ver con una responsabilidad que todas las personas, al ser parte de un equipo, tienen esa responsabilidad. Tampoco es estática, uno llega así como que se gana el diploma de el equipo con mejor seguridad psicológica y ahí se queda tranquilo, sino que es más bien dinámica, uno puede avanzar o retroceder. Y tampoco es sinónimo de salud mental. Sí, yo soy una convencida de que en un ambiente tóxico donde no existe seguridad psicológica, es bien probable que uno, además con factores individuales, pueda tener y cursar un trastorno de salud mental, pero no es sinónimo tampoco. Ahora, quiero comentarles algunas dudas frecuentes que me hacen justamente para que vayamos ahondando. Lo primero que me preguntan siempre es si es compatible la seguridad psicológica con el alto desempeño. Y aquí es importante, me gusta mucho esta matriz que es de Amy Edmondson, donde de alguna manera ella dice, acá son carriles independientes. Por un lado tengo la seguridad psicológica, que aquí tendríamos a un nivel bajo y aquí tendríamos a un nivel alto,
y por otro lado yo tengo la orientación al desempeño, a la excelencia, a altos niveles de exigencia, y aquí tengo bajo y aquí tengo alto. Entonces esto al final se traduce en que yo tengo 4 cuadrantes donde podría estar el equipo. ¿Dónde buscamos que esté el equipo? Que esté en la zona de aprendizaje. Es decir, que por un lado tenga el habilitador para el alto desempeño, que es la seguridad psicológica, pero además el ambiente me exija hacer. Que el ambiente, que puede ser la jefatura, puede ser el área, puede ser la organización, me esté impulsando a dar lo mejor de sí. ¿Dónde más puede estar? Y aquí es donde esperamos que esté, en la zona de aprendizaje. Puede estar el equipo en la zona de confort, donde por un lado tenga este habilitador para el alto desempeño, pero como que las demandas no son muchas, no hay claridad hacia dónde hay que ir. Entonces, el equipo está en la zona de confort porque hay un equipo en potencia, hay un talento que está siendo subutilizado porque podría dar mucho más, pero hoy día está ahí más bien como a la espera de que ocurra algo que sea más desafiante. También hay equipos que están en la zona de apatía, es decir, como marcando el paso, el presentismo. No me están exigiendo mucho desde el ambiente, pero tampoco tengo ese habilitador para el alto desempeño. Y el problema, y aquí el warning que yo siempre digo, es que hay muchos equipos que están en la zona de ansiedad. Es decir, hay mucha exigencia, mucha meta por lograr, mucho desafío, muchos niveles como de estrés, pero no tengo el habilitador, entonces no podemos pedir ayuda, no podemos hablar de los temas difíciles, no puedo reconocer que me equivoqué, tampoco confío en mi equipo como para poder hablar de esto. Y hoy día, ciertamente yo creo que los equipos que están acá, y lamentablemente me atrevería a decir que la mayor parte de los equipos está acá, con factores individuales, uno podría decir, es bien probable que un equipo de ahí empiece a tener un alto nivel de rotación, un alto nivel de licencias o altas médicas, justamente porque al existir un entorno no seguro, se aumentan los niveles de estrés y el estrés crónico hace que nos enfermemos. ¿Qué otra cosa me preguntan siempre? Es cómo mido la seguridad psicológica, y aquí yo siempre quiero hacer un stop porque a veces tenemos como una obsesión por medir, porque nos han dicho que lo que no se mide no se gestiona, etcétera, pero muchas veces medimos por el solo hecho de medir, de hacer el check, y no hacemos nada con eso. Si usted no tiene tiempo, no tiene energía, no tiene recursos, pero esto es muy mío, no mida, porque la medición está anclada a una expectativa. Cuando a mí me preguntan algo y quieren escuchar mi voz, también está la expectativa de, haz algo con esto, o al menos dime que me escuchaste. Entonces, aquí van algunas preguntas, y por eso ya le hago stop. Reflexiones antes de medir. Oye, ¿por qué quiero medir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál va a ser el resultado que quiero lograr? ¿Qué voy a hacer con esos resultados? ¿Los voy a guardar ahí en un archivo, en una carpeta dentro del computador, o los voy a compartir? ¿Voy a hacer que el equipo co-cree, que el equipo pueda a lo mejor generar reflexión y comenzar con un loop generativo de ideas y de experimentos? ¿Cuál es el costo-oportunidad de medir? ¿Hay otra forma a lo mejor de lograr el objetivo? ¿Tengo otras alternativas? Entonces acá la invitación siempre es a ser muy reflexivos antes de ponernos a medir, sobre todo cuando lo queremos hacer como a nivel organizacional, porque muchas veces no tenemos la capacidad, el tiempo, la energía, los recursos para poder gestionar eso. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir, la medición es en sí una intervención. Por lo tanto, si yo quiero hacer una intervención, esa intervención va a generar una expectativa. Y cuando esa expectativa no se cumple, eso, cuando aquí al menos en Chile se dice que el remedio es peor que la enfermedad. ¿Ya? Entonces, seamos reflexivos antes de poder medir. Y aquí les traje, al final les paso todos los links. Este es un test que tiene Amy Edmondson, que tiene las 7 preguntas que les comenté al inicio, que son esos signos o señales de un equipo con alto o bajo nivel de seguridad psicológica. Ustedes pueden acceder a la página, tiene una encuesta gratuita por persona, y ustedes responden, es súper cortita, no se demora 5 minutos, y te llega un correo, ¿ya? Y ahí te dice, mira, tu nivel de seguridad psicológica es tanto, tienes que reforzar aquí y allá. Cuando uno ya quiere trabajar en equipos, no me acuerdo si vale 25 o 30 dólares por persona. Así que uno igual tiene que estimar eso, porque no es tan barato, digamos, cuando estamos hablando de equipos de 10, 15 personas, no es tan económico tampoco. Ahora, ¿qué es lo que ocupo yo? Yo lo que hice fue traducir las preguntas de Amy Edmondson, las dejé todas, esto es una parte medio enredada, para que tenga una validez científica. Amy Edmondson, hay 3 preguntas que las tiene inversas. Es decir, hay unas que el muy de acuerdo está hacia allá, y hay otras que el muy de acuerdo, o sea, cuando está todo muy
al revés, voy a partir al revés. Hay 3 preguntas que están preguntadas al revés, y eso hace, que, en mi experiencia, que la gente como que al final no entiende mucho porque unas preguntas están en positivo y otras en negativo. Lo que yo hice fue todas dejarlas hacia una dirección, pero por supuesto que esto no tiene una validez científica como para que ustedes se pongan a hacer una investigación. Pero sí a mí me gusta mucho usarlas con los equipos porque nos dice, esta es nuestra línea base. Y lo que hago yo es montarla en un Google Form, en un Menti, en lo que aparezca, digamos, y hacer una escala que puede ser de 1 a 5, de 1 a 7, y que cada persona de manera individual responda a estas preguntas. Los errores son aceptados por el equipo, desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo, y eso te va a arrojar un promedio. A mí me gusta harto trabajar con Menti porque Menti también te dice la distribución. Entonces, bueno, si tengo una distribución que hay muchos que me están diciendo que sí, los errores son aceptados, pero muchos que no, bueno, eso es más bien que en ese punto no hay seguridad psicológica. Entonces, la manera que lo ocupo yo es para generar una conversación en el equipo, para generar la reflexión en base a una foto del momento, más que para hacer un diagnóstico exhaustivo, que eso lo podría dar la herramienta que les comentaba anteriormente, que es esta, ¿ya? Timothy Clark también tiene una, también creo que va entre los 25 y 30 dólares, y creo que uno, para poder acceder a esa herramienta, tiene que hacer una certificación, que para mi gusto es netamente comercial, pero esa es mía también. Ya. Entonces al final les voy a recordar, les voy a enviar el link justamente para que vean esto, que es la de Amy Edmondson, y está ahí, le sacan un print de pantalla, o después les puedo compartir la presentación, justamente porque es una manera fácil y sencilla de poder montarlo en cualquier herramienta, y sobre todo generar conversaciones con el equipo. Ya, otra que lo típico me preguntan es, ya, entonces esto significa que ahora tengo que estar celebrando por la vida todos los fracasos, y casi que estar como celebrando la negligencia, o el bajo enfoque hacia la calidad. Y aquí es que el fracaso no es siempre negativo. A veces es malo y por lo tanto hay que prevenirlo, hay que evitarlo. A veces es inevitable porque el contexto es demasiado incierto, porque estoy haciendo por primera vez algo. Y a veces es bueno. Y aquí es lo que llama Amy Edmondson los fracasos inteligentes. A veces, sobre todo las organizaciones y los equipos que están innovando, se van a equivocar muchas veces. Ya nos decía Brené Brown que la innovación tiene que ver con una idea, con iterar, fallar, iterar, fallar, iterar, fallar, hasta que, ¡pum!, logro encontrar esa solución que permite resolver lo que yo ya tenía. Entonces, en un mundo lineal, que no existe, y en un mundo predecible, un buen proceso me lleva a un buen resultado, y un mal proceso un mal resultado. En el mundo VUCA, dice ella, un buen proceso te puede dar un mal resultado, y un mal proceso te puede dar un buen resultado o un fracaso inteligente. Y siempre digo que si quieres tener un equipo que esté aprendiendo constantemente, deja de ser un buscador compulsivo de culpables. Y aquí está el quién fue. Cuando yo, como líder o como miembro del equipo, lo primero que ocurre algo, oye, chicos, mira, ocurrió tal cosa, y uno dice, ¿quién fue? Lo que yo activo es el modo de defensa cada uno. ¿Quién va a querer decir y levantar la mano, yo fui? ¿O quién se va a atrever para la próxima, verdad? Porque es casi como que te vas al patio ahí de los culpables, justamente para ser castigado. Entonces cambiemos esa pregunta, saquemos ese quién fue, sino que más bien, oye, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Porque además muchas veces tenemos la fantasía que encontrando al culpable o a la culpable, como que se resuelve el problema y el equipo aprende, ¿ya? El equipo lo que aprende es a tener miedo, pero el equipo no aprende a reflexionar sobre qué ocurrió, qué pasó en el sistema, qué pasó en la persona, qué pasó en el proceso, cómo estaba definido, qué nos hizo que cometiéramos un error. Y lo otro que es ya como, hay recetas para esto, hay 1, 2, 3, 4, 5, siga estos pasos, y yo digo como ya, en serio, no, de verdad que ya lo hemos hablado, un proceso tan complejo, de alta incertidumbre, sobre todo en la era de la gestión del conocimiento, esto tiene que ver con la experimentación. Si hay un kit de herramientas, y aquí aquellas quieran ahondar más, Amy Edmondson tiene este kit de herramientas que, si bien lo llama para el líder, ella dice que ella habla de liderazgo como una habilidad de influir al otro, que todas la podemos tener, ¿sí? No solamente la jefatura del momento. Y ella dice que hay que hacer 3 grandes trabajos: preparar el escenario para que el significado y expectativas sean compartidas por el equipo. Ella dice, invita a participar, y esto tiene que ver con cómo estás estructurando tus reuniones, cómo estás haciendo y invitando a que la gente efectivamente hable, como el ejemplo que ponía Jorge, está ahí todo el directorio, 1000 personas, y dice, alguien tiene una pregunta. Claramente que eso no es un espacio que invite justamente a que yo me atreva a preguntar,
pero si a lo mejor me lo preguntaran de manera anónima o a lo mejor hicieran equipitos pequeños para generar esas conversaciones, a lo mejor sí aparecerían y florecerían esas dudas y consultas. Y esto me da la confianza de que la voz es bienvenida y lo último que dice ella, responde productivamente. O sea, si alguien ya se atrevió a levantar la mano, a disentir, a reconocer que se equivocó, abraza al mensajero, quiere decir como reconoce y refuerza que hay alguien que con la valentía está levantando la mano justamente para atreverse. No quiere decir esto que tengas que estar al 100% de acuerdo, ni que quiere decir tampoco que tengas que empezar a implementar todas las ideas que te dan, sino que tiene que ver con reconocer y reforzar que hay alguien que se atrevió. Hay alguien que dijo aquí, yo voy a dar un paso, porque es mucho más sencillo quedarse en la zona de comodidad, y eso hay que reforzarlo. Y eso me da la orientación al aprendizaje continuo. Entonces, los invito a aquellas que quieran explorar un poquitito más el cómo generar estos espacios psicológicamente seguros, comiencen revisando el libro de Amy Edmonds. Ya, y aquí les quiero contar mi kit de herramientas. Este es mío, así que puede ser que a ustedes les resulte, a quien no. Yo en los años que vengo haciendo he probado muchísimas cosas y creo que estos son como los principales top de línea que me sirven. Lo primero, creo que es súper fundamental impulsar la conexión entre las personas. Yo soy una convencida de que las personas no pueden dar el máximo de sí si no nos conectamos como seres humanos. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que esperas en la vida? ¿Cómo está constituida tu familia o tu red de apoyo? ¿Cuáles son las habilidades que tienes? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son los valores individuales? ¿Cuál es tu propósito? Y aquí a mí me sirve mucho trabajar, por ejemplo, con una herramienta que yo creo que todos la conocemos, que es Personal Map, de Management 3.0, el poder generar pequeñas interacciones, por ejemplo, con Impromptu Networking, ¿no es cierto?, que es una estructura liberadora que a veces en 10 minutos tenemos conexiones, ¿verdad?, improbables entre personas, y eso permite conectar con, oh, mira, a ti también te gusta esto, no tenía idea que tú, no sé, tenías un perro y te encantan los perros. Eso nos permite conectar como seres humanos. Y en la medida que nos conectamos como seres humanos, bajamos esto que hablábamos antes, ¿no es cierto?, con Ali, como con esta armadura, y nos permite generar esa conexión. Modela actos de vulnerabilidad. Y aquí quiere decir esto que les decía, y hay una frase que me gusta mucho que dice, tus actos o tus hechos o tus conductas hablan tan fuerte que no me dejan oír tu voz. Entonces, si yo de verdad y de corazón quiero impulsar que seamos más vulnerables, que seamos, no sé, que trabajemos la humildad, ¿no es cierto?, que nos atrevemos a decir que no sepamos o que tenemos un problema y queremos presentarlo, como líder, y aquí como líder hablo de cómo influencio al resto, cómo influyo, perdón, al resto, tengo que ser el primero o la primera en modelar esos actos de conducta para que mi conducta vaya dando el ejemplo hacia los otros, más que solamente declarar que es una intención. Y aquí también creo que es muy importante que la voz de todos y todas sea escuchada. Y aquí también tiene que ver con cómo yo estoy estructurando mis espacios justamente de ideación, cómo estoy invitando a reflexionar en el equipo. Recordemos que en un equipo yo tengo personas que son súper extrovertidas y cuando alguien dice, alguien quiere dar la opinión, ¡pum!, levantan la mano y no le pasa nada. Pero hay otras personas que se le hace un mundo, porque les da vergüenza, porque son más tímidas, porque se ponen a tartamudear, no sé. Entonces, entendamos y creamos espacio. A mí me sirve mucho, yo trabajo casi todo en virtualidad, facilitando equipos. Me sirve mucho, por ejemplo, trabajar en breakout rooms, en grupitos pequeños de 3 o 4 personas. Es mucho más fácil para las personas trabajar en un contexto así y es mucho más seguro que en plenaria. Después hagamos una cosecha, compartamos y lo que sea, pero partamos generando interacciones donde todos y todas se sientan seguros y escuchados. No te sientes en la cabecera de la mesa, y aquí tiene que ver con algo que es la metacomunicación. Cuando hay una mesa donde estamos acostumbrados a que la jefatura, ¿no es cierto?, se sienta en un lugar distinto al del resto y que todos miran hacia allá, estoy metacomunicando que hay roles que son más importantes que otros, ¿no es cierto? Y que acá mi voz es más importante. Si tú estás en una situación así y que eres el líder formal de un equipo, te invito a sentarte en otro espacio que no sea la cabecera, porque estás metacomunicando con una cosa chiquitita que aquí la voz de todos y todas importa de la misma manera. ¿Qué más? A mí hay un ejercicio que me encanta, que he experimentado harto con Improve Cards, que es de Management 3.0, la pueden encontrar en su web, y también están las cartitas que en versión imprimible. Compartir historias de fracaso. Entonces les paso 5 cartitas, lo hacemos online o lo hacemos en presencial, 5 cartitas al azar y le digo, ya, cuenta la última historia de fracaso que has tenido.
o coméntanos el último error que cometiste en los últimos años, etc. Es decir, empezamos a normalizar que todos nos equivocamos y sobre todo que en ambientes de alta incertidumbre y alta interdependencia es muy común que estemos errando constantemente. Por lo tanto, el poder normalizar eso me da la sensación de que puedo hablar de eso y por lo tanto, cuando ocurra un error real, me va a ser más fácil poder levantar la voz y decir, me equivoqué. Turnos para facilitar reuniones. Aquí utilizo muchas estructuras liberadoras. También me gusta muchísimo hacer turnos conversacionales. Entonces, por ejemplo, yo pregunto, oye, ¿alguien quiere opinar? La Ale da su opinión y la Ale le pide la palabra a Fran y Fran le pide la palabra a Víctor y Víctor a Juan y así sucesivamente. Y no estoy yo como jefe o como facilitador diciendo, Jorge, ¿qué opinas tú? Víctor, ¿qué opinas tú? Sino que el mismo equipo se va autoorganizando en relación a eso. Y también me gusta mucho en entornos virtuales porque muchas veces uno está en modo multitask, está haciendo muchas cosas en la virtualidad. Pero cuando yo empiezo a hacer esos turnos conversacionales, yo tengo que estar atento, porque no sé en qué minuto me van a preguntar. Entonces hace que también que la atención de las personas se pongan en modo monotask y comiencen a estar mucho más atentos porque no sé en qué minuto me pueden preguntar y no sé quién habló también, entonces tengo que estar atento a eso. Definan acuerdos de equipo, y aquí está, hay muchísimos team charter, ¿no es cierto? Está el team Canvas, el extendido, el básico, hay uno que me gusta mucho de Gustavo Rasetti, que es el Culture Design Canvas, que se puede usar a nivel organizacional, a nivel de equipos. Está este que salió hace poquito de Management 3.0, que también lo que nos hace entender es que para generar y tener un equipo de alto desempeño necesitamos generar acuerdos. Oye, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los intransables? ¿Cuál es la forma de colaborar? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos damos feedback? Es necesario tener ese tipo de conversaciones porque muchas veces los conflictos se generan porque yo creo algo y tú crees algo desde tus expectativas y ahí empiezan los roces porque no hemos declarado eso. Entonces creo que es súper importante el poder detenerse y generar jornadas de trabajo en torno a la generación de acuerdos de equipo. Y en relación a eso mismo, un poquito para ayudar a que los equipos puedan generar conversaciones, diseñé esta herramienta que se llama el Canvas de seguridad psicológica o la definición de acuerdos para la seguridad psicológica. Les voy a dejar después el QR y el link también. Y que está el template, pero con una pequeña explicación de cómo podrían facilitar. Entonces, esto nos hace desde los 7 claves, el diálogo abierto, cómo tenemos transparencia en los errores, cómo hacemos y fomentamos una cultura de experimentación, cómo podemos garantizar la diversidad de miradas, cómo generamos espacios seguros de interacción, cómo nos apoyamos mutuamente y maximizamos el talento. Hay preguntas disparadoras que me permiten, ¿no es cierto?, que el equipo comience a reflexionar. Y yo podría llenarlo por completo en una sesión o podría decir, ¿sabes qué es súper importante para hoy que tengamos la transparencia en los errores? Y nos vamos a focalizar en eso. Y empezamos a ver, oye, ¿cómo lo estamos haciendo hoy día? ¿Qué experimentos podemos empezar a hacer para probar en la realidad y ver si esto efectivamente nos funciona o no? Y luego voy avanzando respecto a todos estos signos o señales de un equipo con alto o bajo nivel de seguridad psicológica. Y también las retrospectivas, me encanta partirlas así, esto de Norman Kerr, dice, independiente de lo que descubramos, entendemos y creemos verdaderamente que cada uno hizo el mejor trabajo que pudo, dado las habilidades, lo que sabía en ese momento, sus habilidades, destrezas, los recursos disponibles y la situación en cuestión. ¿Por qué me gusta esto y comenzar con esto? Porque me setea el espacio. Me dice, aquí no venimos a buscar culpables, acá no venimos que esto se convierta en un muro de lamento, acá no venimos a empezar a sacarnos en cara lo que uno dijo, no hizo, sino que nos vamos a poner en un modo más bien desde la creación de confianza, justamente para entender que cada uno hizo lo mejor que pudo. Y siempre doy este ejemplo, yo no creo que nadie se levante en la mañana diciendo, a ver, ¿cómo la voy a embarrar hoy día? Y la voy a embarrar mal, o sea, ¿cómo voy a meter la pata hasta el fondo? ¿Cómo la voy a...? No creo que nadie, un 1%, a lo mejor ya la población. Pero en general nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos. En el minuto, por supuesto que hay outliers y eso habrá que hacer un trabajo específico y tomar las sanciones y eso está claro, pero estoy hablando de la normalidad o de lo común, es que la gente quiera hacer bien su trabajo. ¿Ya? Entonces cuando yo pongo esto y digo, oye, cada uno lo quiso hacer de la forma que sabía con la información, parto desde el beneficio de la duda y desde ahí puedo construir y colaborar. Ya, mis errores, ¿ya? Y aquí va en lo que a mí me ha pasado, en lo que a mí me ha dado resultado y en lo que no.
Lo primero es tirarme a la piscina que ya le había contado sin agua, ¿ya? Entonces yo cuando conocí esto, seguridad psicológica, sí, casi que impulsaba a toda la gente, y aquí, ojo, no. Hay que mirar el espacio, hay que hacer que esto sea sostenible, hay que ver si tengo o sea, stakeholders o tengo algunas personas que me estén apoyando en esto, o estoy solo o sola. Entonces tengo que estar constantemente mirando el espacio justamente para no tirarme a la piscina y terminar enfermándome o terminar con un burnout o terminar hasta acá y finalmente renunciando a la organización. O sea, siempre tenemos que estar cuidando también de nosotros. ¿Qué otro error cometo? Obsesionarme con las mediciones. Por eso yo les vengo a decir esto como, ojo, reflexionen primero, porque antes era como, sí, midamos, pero después me daba cuenta que el cliente o del equipo no tenía la capacidad o los recursos o a veces incluso la intención de cambiar. Entonces, ojo ahí, reflexionemos primero de verdad, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Tengo los recursos disponibles? ¿Tengo el esfuerzo? ¿Cuento con personas que me van a respaldar dentro de la organización justamente para poder movilizarme hacia la mejora y no solamente hasta sacar una foto en el momento? Enamorarme de la herramienta. A mí me encanta la herramienta, tengo así, pero una cantidad, y cada vez que veo algo en LinkedIn, en YouTube, en cualquier cosa la voy guardando, soy como, tengo como el síndrome de Diógenes de las herramientas, pero a veces, y ahí me voy siempre al primer valor de la agilidad, ¿no es cierto? O el primer valor para mí, las personas y sus interacciones por sobre los procesos y herramientas. Muchas veces generamos, no sé, una jornada de facilitación lleno de herramientas para acá, y las personas se van medio a bombardearme. A veces una herramienta necesaria para generar conversaciones distintas, para generar acuerdos. Entonces, ir mirando muchísimo cuáles las características del equipo, cuál es el nivel de confianza que se tienen, cuál es la apertura también que tienen para esto, cuánto el líder está respaldando o no este tipo de intervenciones. Y lo otro, esto también es mío, es confiar ciegamente en el botón. Yo antes también, tal como me miraba la piscina, era como, no, desde abajo sí se puede generar cambios, vamos. Y creo que a veces, cuando las personas que toman decisiones están muy en contra de esto, a veces es muy difícil generar cambios. Ahora, la buena noticia es como esto es a nivel de equipo, uno a lo mejor no puedo generar cambio a nivel de la organización completa, pero sí con mi equipo. Y sí soy convencida de que eso a veces va generando una energía positiva y que se va contagiando. Pero ojo ahí, cuando queremos hacer grandes cambios, grandes intervenciones y no estamos contando con el respaldo o al menos el beneficio de la duda de quienes toman decisiones o quienes están en el poder, a veces se vuelve súper difícil el poder generar cambios y uno se termina quemando. ¿Cuáles son mis sugerencias? Aquí algunos libros de Fearless Organization, de Amy Edmondson, Timothy Clark, Las 4 etapas de seguridad psicológica, que este año salió en español. Está un libro relativamente nuevo que se llama The Psychological Safety Playbook, que es bien práctico, bien simple para alguien que no sabe, que está recién metiéndose en el tema. Hay hartos como puntos que hay que rescatar. Está el poder de ser vulnerable, que si bien no habla de seguridad psicológica, está muy conectado con esta de la vulnerabilidad, que es Brené Brown. Está también, y esto ya son como de mí, que cada vez más he ido como a partir de la seguridad psicológica, pero como me gusta aprender mucho, como que lo he ido ligando con otras cosas, como por ejemplo con la autocompasión, ¿ya? Con esta capacidad que yo tengo para mí perdonarme primero mis errores y luego poder levantar la voz y decirlo al resto, y desde ahí está Sé amable contigo mismo, de Kristin Neff. Mindset, la actitud del éxito de Carol Dweck, porque para poder aprender, para poder tener esta mentalidad, ¿no es cierto?, del aprendizaje y de generar una mejor versión de mí mismo, tengo que tener una mentalidad de apertura y de crecimiento versus una mentalidad fija. Y también que me gusta mucho porque este tema está anclado con las emociones, Susan David, el libro Agilidad Emocional. Entonces, ahí está el kit de descarga del Canvas. Voy a compartirles también todo lo que les comenté por aquí para poder que está en versión beta, así que si lo ponen en acción y les sale bien o les sale mal, o hay algo que no se entienda, o hay algo que a lo mejor está en un modismo chileno, bienvenido que me puedan dar ese feedback, porque así también me permite a mí generar esa modificación. Luego les voy a compartir todos los links que se los entregué. Ahí está mi LinkedIn. Estoy constantemente compartiendo información porque creo que este es un tema que se necesita poner sobre la mesa, que muchas veces no se habla, hay temor, no se sabe. Y hoy día mi rol tiene que ver con esa generación de sensibilizar y de divulgar este tema, justamente para que al final se desate esa grandeza
y como que creemos unos sistemas de trabajo que sean mucho más humanizados, mucho más sostenibles, mucho más innovadores y ágiles. Así que eso, dejo de compartir para sacarle los links. Feliz si me quieren dar un feedback, si hay alguna duda, poder escucharlos y escucharlas sería muy beneficioso para mí. Ahí estoy compartiendo todos los links que les comenté. Claro. Gracias, Paola. Bueno, excelente charla. No me la sé de memoria, por eso estoy acá cada día descargo Bella. y aprendo más. El tema me encanta. Recién pues lo he comenzado a estudiar el año pasado. Y puedo decir, como lo mencionaron las chicas al principio, creo que uno lo vive sin saber qué es, ¿ya? Porque Total. igualmente me tocó trabajar en espacios así. La pregunta que te quiero hacer va más a tu Deme. experiencia. ¿Crees que una organización en la que has identificado a través de la encuesta o de conocer sobre el tema, identificas que carece de seguridad psicológica, tiene esperanzas de salir de ese espacio realmente, o el trabajo es tan dantesco que uno es el que termina en una situación más allá del burnout y pues terminas cediendo? Te digo porque estoy en esa lucha específicamente, estoy en ese momento en el que digo, ¿vale la pena o no vale la pena? Pero en tu experiencia, ¿has encontrado organizaciones que están así carentes totalmente de seguridad psicológica y que te ha tocado trabajarlas y que tú puedes decir, sí se puede? Sí, se puede siempre que tengas un sponsor que te apañe. Creo que esto que les decía del botón-up, o sea, si en el CILE, en el equipo ejecutivo, lo que sea, digamos, pero los tomadores de decisiones, hay al menos uno que te apañe, que te esté sponsoreando, que te haga como que te impulse, que sea como un embajador o embajadora, dale. Si no hay eso, y en verdad esto es súper mío, caro, desde la experiencia personal, hay otro que te puede decir otra cosa, si está ese tope de línea, uno al final termina golpeando, 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 y se puede terminar uno con un burnout o generando pocos cambios en el equipo. Ahora sí, esto que estamos hablando a nivel organizacional. Si es a nivel de equipo, aunque hayan culturas muy tóxicas, siempre hay equipos que florecen. Entonces, si uno lo piensa desde ahí, claro, efectivamente vale la pena, pero creo que es muy importante el tema de él tener un sponsor, tener un patrocinador interno que te cree, que te dice, vos dale, que está ahí acompañándote, porque si no, a veces se vuelve bien complejo, porque yo creo que el desafío mayor, sobre todo para los y las tomadoras de decisiones, tiene que ver con esta resignificación del liderazgo. Como, no tengo que sabérmelo todo. Puedo admitir esta debilidad que tengo o no sé, este defecto. Entonces creo que esa es una transformación que yo creo que es súper complicada para un ser humano. Y por eso yo creo que hay muchas veces esa resistencia. Y también porque hay consultores o hay facilitadores que también dicen como que esta es la bala de plata. La seguridad psicológica no es la bala de plata, es eso y una serie de otras cosas más que son súper relevantes. No sé si con eso contesto tu pregunta, Caro. Sí, totalmente, ¿Sí? Paula. Te agradezco Perfecto. muchísimo, de verdad, y gracias por el espacio, por el hermoso compartir y toda la información y las herramientas que nos compartes. No, Gracias. a ti, bacán verte. Jorge. Bueno, primero agradecerte por la información que nos has compartido, Paola, en este espacio. Te sigo también en el podcast, así que también te agradezco Bacán, por la información gracias. que nos compartes por ahí. Ya, yo estoy de hecho muy interesado en este tema. Me llevo algunas prácticas que has comentado, como el de no sentarse en la cabeza de la mesa. De hecho, yo lo hago y la verdad es que la mesa en sí, la estructura de la oficina, está diseñada para que el mejor lugar sea ese, ¿no? En la cabeza de la mesa. Tengo la conexión cerca, la puerta también, entonces, pero voy a hacer ese cambio también para ir en esta línea. Y el tema de las turnos para facilitadores, creo que para facilitar las reuniones va a ser algo que les va a gustar mucho al equipo, poder hacer ese intercambio de roles. Lo único Buenísimo. que sí lo veo como un desafío todavía es que esto en mi equipo lo estoy trabajando, pero luego cuando hay reuniones de gerencia con otros equipos, a veces es un poco complicado tratar de que vean que esto está bien, o sea, un poco hacia arriba, tratar de llevar esta cultura, pero es un poco el desafío que tengo respecto a mis jefes o al jefe de mi jefe, ¿no? Sí. De poder lograr este cambio de mentalidad, ¿no? Un poco con ese reto nos vamos quedando todavía.
Total, total y súper de acuerdo. Y ahí es donde yo digo, ojo, veamos que hay un poquito de agua, lo mismo que le decía la Caro, hay a lo mejor un sponsor, algo que te pueda ir generando ese terreno fértil, justamente porque a veces en el equipo estamos súper bien, pero hacia arriba o hacia el lado encontramos dificultades. Y ahí también es como empezar a generar conversaciones, por ejemplo, con tus pares, ¿no es cierto?, con las jefes del otro equipo. Pero, oye, mira, yo estoy probando esto, estos han sido los resultados, esto me reporta al equipo, creo que eso también tiene harto valor, como de ir viendo también en el terreno cuáles son las cosas que han salido bien y cuáles han salido mal y aprender desde eso. Muchas gracias, Jorge, por compartir. Dice Fran, hola Fran, en esa línea, ¿qué tanta seguridad psicológica puede tener un equipo en una organización que no la tiene? Igual, hola Pau, ahí ya lo contestaste recién en esto que decías, eran esos límites horizontales o verticales, así que dala por contestado, un placer verte. Súper, buenísimo. Esto, chicos, yo creo que esto tiene que ver mucho de experimentación. Ya les decía, creo que hay un entorno que tiene que ver con la cultura de la organización y justamente con lo que permea los líderes. Pero también recuerden siempre que el concepto básico es la creencia compartida del equipo. ¿Ya? Entonces, esa construcción de equipo, ¿cuánto estamos habilitando a los otros? Porque a veces el líder como que se toma toda la mochila y se la lleva, y yo, pero bueno, a lo mejor es una instancia, por ejemplo, para que la próxima reunión no la facilite yo, sino que la facilita la Cote o a lo mejor Fran, y así también vamos habilitando al equipo para que desarrolle otras competencias y lo vamos preparando a lo mejor para esa habilidad de liderazgo que todos y todas las necesitamos independiente del cargo que nos ocupamos. Muchas gracias, yo les decía que el tiempo es un recurso que es súper valioso, así que estén aquí, siento yo, si están aquí, están comprometidos por generar también espacios que sean más humanos, más sostenibles, donde lo pasemos mejor, y eso de el mejor resultado del negocio, porque por supuesto también el negocio importa, está bacanísimo. Vamos a subir después para aquellos que preguntaron, subir la grabación al YouTube de Ágiles Chile, y tienen mi contacto, tienen mi LinkedIn, a mí siempre pregúntenme con total paciencia, eso sí, porque si tienen un libro, si tienen una duda, yo siempre respondo, ¿ya? Porque hay poquita información de esto, así que mientras uno pueda cooperar desde ahí. Y si ocupan el Canva, si tienen feedback, también va a cantármelo, porque así me permiten después generar mi versión 2.0. Eso, ay, me quedé pegada de nuevo. Eso, chiquillos, abracitos miles, que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por estar. Nos vemos. Chao, chao.